bisturí gasas. y... Es que nadie va a pensar en los directores, Alina. ¿Pero cómo puede ser? Bueno, pues eso es algo muy profesional. Bienvenidos todos a otro podcast de Entre Traumas, el podcast de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Tu podcast de confianza, tu podcast de confianza y cada vez el de más gente. por supuesto. Hoy tenemos entre nosotros a una persona que para mí ha sido un referente personalmente y yo creo que es un referente en muchos ámbitos. Además es un personaje peculiar, personaje además en positivo, porque es una de las personas referentes como director de muchos traumatólogos y aparte en cirugía de hombro. Y tenemos con nosotros al profesor Emilio Calvo. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias, bien hallado. Alfonso, un placer estar con vosotros, un placer que me tengáis aquí y un honor que hayáis contado conmigo. Bueno, que menos. Yo ya te digo, yo uno de los referentes que a mí he trabajado contigo unos años y la verdad que muy bien, sinceramente. Desde luego era gusto oír esto después de unos años de haber compartido trabajo. Muchas gracias. Además, todo viene un poco en relación a esto. Como jefe de tanta gente, porque eres jefe de servicio en varios hospitales, si quieres ahora te presentas un poco y lo nombras, ¿cómo es ese rol del malo entre los malos, bueno entre los buenos? Eso es una buena pregunta. Como jefe de servicio, yo, como tú bien has dicho, dirijo varios equipos de cirugía, ortopedia, traumatología, y puede ser visto como el poder, como la erótica del poder, el placer de mandar, nada más lejos de la realidad. Seguro, Emilio. Seguro, absolutamente. Independientemente de que puede tener cierto morbo, cierto regustillo, tener capacidad para gobernar, al menos durante unas horas, la vida de las personas, esto no es verdad. Y el que piense que llega a una jefatura en esta situación está completamente equivocado. Luego podemos hablar del tipo de personas que son los facultativos a los que tenemos que dirigir, pero es una responsabilidad de servicio porque primero tiene la responsabilidad de los pacientes, que es imprescindible, y en segundo lugar, y esto es muy difícil, tiene la responsabilidad de mantener al equipo contento para que pueda realizarse y mantener su desarrollo profesional. Bueno, sobre todo en el máximo nivel, que además En el máximo nivel. los hospitales... Sí, en el máximo nivel, y no solo eso, sino que es que además el traumatólogo es un personaje en toda la escala social pues eso. peculiar. Y es un personaje peculiar, primero porque es médico, con lo cual ha experimentado varios procesos de selección a lo largo de su vida, desde el colegio, la selectividad, etcétera, o la EBAU, la Facultad de Medicina, el MIR, sacar cierta nota para hacer una especialidad que no siempre es nada más fáciles de conseguir, con lo cual es una persona que tiene unas expectativas muy elevadas respecto a lo que va a ser su desarrollo profesional. Entonces, esto no es una persona que tú contratas para hacer un trabajo y trata bien a sus pacientes, que por supuesto que es eso, pero además tienes que saber responder a esas expectativas que el profesional tiene. Y esto es lo más difícil. ¿Sí? ¿Cómo se maneja ese ego entre personas? Porque claro, como tú bien has definido, el traumatólogo en concreto, aparte de ser cirujano, médico, etcétera, el traumatólogo es visto como algo un poco más multidisciplinar. Tratamos todas las articulaciones, todo el cuerpo, y la realidad es que hay muchos de ellos que aparte trabajan en otros ámbitos, ¿no? Pues construcción de materiales, ingeniería. ¿Y cómo se maneja todo esto? Porque claro, ahí habrá muchos egos, Hay un muchos... componente, la pregunta también es muy buena, porque hay un componente, mira, yo hice un MBA de gestión y no ha servido para nada. Vale. No ha servido para nada porque al final todo es sentido común y hay en tu labor de dirección hay una parte fundamental, que es el sentido común y el llegar a las personas. Y los intereses de un profesional, un traumatólogo, son muy diferentes. Hay un profesional que lo que quiere es tratar fenomenal y poner su prótesis de rodilla de maravilla, otro que quiere es destinar su trabajo y luego tener tiempo libre para destinarlo a sus hobbies, a su familia, otros quieren desarrollarse de manera muy profunda en un área específica de interés. Todo esto cada uno es diferente. Y lo importante es conocer qué requiere cada uno para tú intentar responder a sus expectativas. Emilio, ¿cuánto de... A ver, voy a hacer como una intro de la pregunta y luego la pregunta. ¿Cuánto de psicología o de habilidades sociales tiene? Quizás por eso el MBA no dices que no sirve para mucho, porque algo que me parece muy, muy penoso es que cuando hablamos con compañeros, la protesta muchas veces no va por es que tengo una cirugía muy compleja y no sé hacerla, sino es que el compañero, o sea, las envidias, los problemas, las rencillas, o sea, son problemas
personales más que profesionales. Y muchas veces yo creo que cómo se gestiona desde una jefatura, pues esas rencillas, ese malestar, esa frustración que tiene la gente, que no es un problema de te pongo a operar más o te pongo a operar menos, sino son problemas que son casi psicológicos de los profesionales. Y con tantas personas a tu cargo, Eso que has dicho es muy importante. A mí cuando me dice un facultativo: "Oye, mira, tengo que hacer esta cirugía compleja, ¿me puedes echar una mano?", yo me encuentro encantado porque digo: "Jo, para él soy un referente, voy a ayudar a esta persona, voy a intentar hacer lo mejor posible", pero esto ocurre pocas veces, porque cada uno a eso me cada refiero. uno buscamos nuestro camino para poco a poco, porque como hemos dicho todos, tenemos nuestra curva de aprendizaje y poco a poco vamos a ir aprendiendo y desarrollándonos en nuestra práctica diaria. Esto es así. La parte más difícil es la otra. Respecto a las rencillas, el ego es importante. La rencilla, vamos a ver, pasaré por ellas muy deprisa. Yo trabajo en unos centros donde hay que trabajar, es exigente la labor y eso da lugar a que no haya rencillas. La rencilla muchas veces es urgente cuando no hay nada que hacer y Tienen entonces tiempo libre. tienes tiempo libre para tener rencillas. Yo tengo la suerte, y Alfonso lo conoce, que trabajo en unos centros donde, bueno, puedes tener más afinidad con una persona o con otra, pero el ambiente es muy bueno. Y es muy bueno porque todo el mundo tiene una actividad que tiene que hacerla, con lo cual no tiene tiempo de estar elucubrando o buscando qué puede hacer. Entonces, la relación es un problema. Sí que es verdad, lo que es muy difícil es el responder a los egos. En este proceso de selección que yo decía antes que ha experimentado un traumatólogo, la cirugía ortopédica es muy exigente. Y entonces, el responder a las expectativas de estos profesionales es muy importante. Entonces, igual que decía antes que tú tienes que ser capaz qué quiere cada uno, y a veces aciertas y a veces no tienes la sensibilidad para percibir qué quiere cada uno, en otras ocasiones el responder algo es muy difícil porque tú tienes una persona y dices: "No, mira, yo es que este profesional ha llegado ya a una edad muy joven, a un nivel de desarrollo profesional muy importante, y eso nunca se va a colmar esa expectativa, porque siempre busca más". Y esto es sano también, en no querer decir: "Bueno, yo ya tengo 40 años, tengo experiencia y aquí me paro". Nadie se quiere parar ahí. Entonces, responder a esas expectativas es muy difícil. Y el ego de los médicos, no solo de los cirujanos, de los cirujanos más todavía, no vamos a comentarlo, elevadísimo. No, mejor no, pero te voy a hacer una pregunta con cierta maldad, Emilio. Yo sé que tú, porque yo lo he vivido y creo que Alina también, pues nos hemos sentado en tu despacho a pedir trabajo, ¿no? Y entonces ahí, pues tú te juntas con esa pila de currículums. ¿En qué te fijas cuando entrevistas a alguien cara a cara? Para que la gente lo sepa cuando vea esto y diga, cuando vaya a hablar yo con Emilio Calvo, ¿qué te necesito? Reformulando, red flags para Emilio Para Calvo, en un ¿qué no currículum. hacer? ¿Cuáles son los red flags? Bueno, hay un tema que es el currículum y otra cosa es La entrevista. es No, la no, la entrevista. entrevista, la actitud del currículum me da El, igual. el- el currículum, hay una serie de puntos porque los currículums, por suerte o por desgracia, son bastante homogéneos. Y tú sabes que va a salir un residente o un profesional y está bien informado en general y tiene todavía que adquirir experiencia, pero está bien informado. Eso es así. Yo sí que miro ciertas cosas. Hay aspectos personales y profesionales que son importantes. Yo hay gente, por ejemplo, que les digo: "Pero si yo sé que tú eres tal cosa, tú eres un gran guitarrista", por decir una cosa, o eres un deportista de élite. Esto pasa, y me muchos deportistas de élite que han participado digo, esto tienes que poner en un currículum. O sea, un deportista de élite tiene un rango diferenciador que es muy importante, porque ha estado sometido a situaciones de competencia, y eso es muy importante. Entonces, eso en primer lugar. En cuanto a la entrevista, que nadie se la prepare, hay que actuar con naturalidad. Hay que actuar o sea, lo que tú percibes de una persona es lo fiable que es como persona. Y esto es lo que vale. Y yo tengo gente en mis equipos, gente famosa en su desarrollo profesional, que son unos profesionales excelentes, y tengo gente que no les conoce nadie, que sin embargo hacen su trabajo día a día magníficamente y son tan útiles como los otros, o Por incluso supuesto. más en ocasiones. Claro. Entonces, yo creo que la entrevista es una cosa de naturalidad y que se expresen cómo son, o sea, cuáles son sus expectativas y que con transparencia, con honradez, con honestidad, digan qué es lo que quieren ser en un futuro. Esto es. Y eso es mejor para todos, porque ni ellos, ni el entrevistador, ni el entrevistado se van a sentir incómodos por ello. O sea, que en ese sentido ese sería el consejo. Me gusta que hables de futuro porque últimamente has estado como muy involucrado en temas de inteligencia artificial, pero ya no solo en temas de implantes, desarrollo de implantes, etcétera, sino también en temas de gestión, de personas, de equipos, etcétera. ¿Podemos tocar un poco este tema? ¿Cuál es tu visión sobre el impacto de la inteligencia artificial, puesto que tú tienes un puesto de dirección dentro de un grupo hospitalario importante? ¿Por dónde van los tiros? Yo creo que es un tema yo no soy ningún experto en inteligencia artificial, pero es un tema que por mi trabajo sí he tenido que profundizar en él. Es un tema apasionante y yo creo que ni incluso los más jóvenes tienen idea del impacto que está teniendo ya
Yo no, vamos, es evidente que todo el mundo ya nadie va a PubMed, todo el mundo va a ChatGPT, ¿no? Es inteligencia artificial y Big Data. Pero por evitar ejemplos fáciles, el impacto que está teniendo en nuestra sociedad, en nuestra actividad profesional, es enorme. Ya lo está teniendo y no somos conscientes de ello. Y lo va a tener de manera mucho más importante. Eso va a tener aplicaciones, por supuesto, clínicas, de asistencia a nuestros pacientes, quirúrgicas, de todo punto, ¿no? Pero también en gestión. También en gestión. Esto es un cambio que se está experimentando y yo creo que, desgraciadamente, no tenemos la formación adecuada en nuestro currículum universitario, que sería fundamental, ¿eh? Y es una cosa, una necesidad obligada. Y en segundo lugar, lo estamos percibiendo como una anécdota, pero está aquí y va a cambiar en muy poco tiempo radicalmente nuestra práctica, Pero sin ejemplos duda. prácticos, ¿a qué te refieres con ese cambio? Porque bueno, ya lo hemos visto con el desarrollo de implantes, pero ejemplos prácticos de tu día a día con el Mira, paciente, ejemplos cirugía. prácticos de día a día. En primer lugar, hay herramientas de inteligencia artificial que permiten obtener información de nuestra práctica y nuestros pacientes. Actualmente no somos conscientes, a través de robots, a través de sistemas de planificación digital, a través de mucha información que nosotros interactuamos con interfaces que nos proporciona la industria, estamos proporcionando a la industria una cantidad de datos valiosísima que va a conducir nuestra práctica clínica en un futuro. En segundo lugar, por otro ejemplo, la robótica, indudablemente, para una prótesis de rodilla, para una prótesis de cadera, para muchas otras cosas, supone un avance. Esto va a condicionar la práctica, porque probablemente con la robótica se disminuyan los recursos que se necesitan para poner una prótesis de rodilla. Y es más, toda la información que nosotros tenemos de diagnóstico diferencial, interpretación de imágenes de una artrosis, de una fractura, de todo esto va a venir determinado por inteligencia artificial. No tiene ningún sentido que nos pongamos tú y yo a ver una fractura de radio distal y decir, pues mira, tiene un escalón de 2 milímetros, de 2 milímetros, tiene afectada la articulación, tal articulación cual. Eso es absurdo. Lo va a hacer la inteligencia artificial. Y nosotros somos los que con nuestra práctica diaria vamos a determinar en este tipo de fractura hay tantos traumatólogos que lo operan y tantos traumatólogos que no lo operan. Y la inteligencia artificial va a determinar cuál es el comportamiento de los traumatólogos. Es decir, nosotros vamos a enseñar a la inteligencia artificial a través del volumen de datos que estamos proporcionando y ella va a conducir lo que hagamos en un O sea, futuro. entiendo por lo que dices que esto es el punto de vista negativo, que se acaba un poco el arte. Bueno, si es que el arte, vamos a ver, Es que la llamar a eso cirugía, arte. la cirugía ortopedia y Bueno, traumatología es una ciencia y tiene que pero hacerse el como arte, no ciencia. me refiero al arte en modo negativo, Estoy de sino el acuerdo con arte, Emilio. que hombre, claro que sí, pero el arte me refiero al arte de la práctica médica. La práctica médica no es homogénea en la gran mayoría de las situaciones. Y Desgraciadamente aparte, no es homogéneo. El pues doctor House murió, por mucho que le esté de poco, murió hace décadas el doctor House. O sea, el ojo clínico, nosotros afortunadamente tenemos una parte de nuestra práctica que es una parte manual. Y al ser manual, eso es arte todavía, porque pues, seguramente Alina sea mucho más habilidosa quirúrgicamente que yo y entonces pueda desempeñar un procedimiento quirúrgico mucho más fácil. Y eso lo sabemos todos. Hay cirujanos mejor dotados y peor dotados para lo que es una intervención quirúrgica. correcto. Eso no va a cambiar. Pero lo que es el proceso de toma de decisiones, de diagnóstico, de orientación terapéutica, eso completamente. Y otras especialidades, ahora que no nos oyen, otras especialidades Entonces, que no dilo tienen, bajito, bien bajito. estas especialidades que no tienen esa práctica manual, van a ver condicionada mucho más rápida su actuación diaria. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, pero en todos los trabajos en la vida, yo creo, los trabajos manuales van a tender un poco a ser Sin más duda, claro. importantes que los trabajos más Sí, mecanizados. sí, 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 sí. Estoy de Sí, acuerdo. sí. Es bastante pionero en el sentido de que yo creo que por trabajar en el hospital que trabajas y en el grupo para el que trabajas, te permite ciertas libertades de aplicación de nuevas tecnologías que en el sistema, digamos, público estándar es mucho más difícil, ¿no? O O sea, va más lento. o va más lento. Claro, o sea, dificultades en el sentido de que Sí, sí. a lo mejor pues el papeleo es más largo y aquí hay unos sistemas para que ideas nuevas se implementen de manera más rápida, ¿no? Porque yo Pero va a venir también en el privado público, ¿eh? sí, De hecho, yo tengo información de que hay sistemas públicos de salud en comunidades autónomas que ya están aplicando herramientas o que pretenden aplicar a corto plazo herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo o en la confección de la historia clínica del paciente. Y estamos en el sistema público de salud. O sea, yo es verdad que trabajo en una organización que puede ser más avanzada en este aspecto, pero vamos, esto está aquí, pero que nadie piense que no Sí, puede que puede venir. tardar un
año arriba, año abajo, pero que Y, es y- y ade- proceso. y además nosotros tendemos a que, bueno, tenemos una formación, una estructura en la que nos encontramos cómodos y siempre la disrupción, el cambio nos da cierto miedo. Es un Rechazo. error, es un error. Estas herramientas nos van a ayudar seguro. O ¿Crees sea, que tiene sentido sin duda. entonces formar a tu equipo o que se formen los equipos en este tipo de herramientas? Bueno, yo lo he dicho que tiene que formarse en la universidad, Sí, no sí, son los equipos, bueno, pero vamos, ya que no, desde la pero ya que los universidad. tienes, sí, Eso, pero eso es imprescindible y el que no lo quiera hacer está perdido. El que quiera, o sea, que el que quiera decir yo esto voy a continuar con mi forma tradicional de trabajo y a mí me pueden decir que tengo esta herramienta, pero prefiero no utilizarla, tiene perdida la batalla completamente. Absolutamente. Y es un aliado. Nosotros la responsabilidad que tenemos es que estas herramientas que son potentísimas nos sirvan para tratar mejor a nuestros pacientes. Y es así. me gusta este paso por la inteligencia artificial. Vamos a hablar de... Es un tema que me apasiona. No sé si he notado, pero es un tema que me apasiona. O sea, No, que es que yo creo que es importante porque también lo vemos como algo que es lejano, pero está aquí. Ya lo tenemos. está aquí, claro que sí. Vamos a ¿Qué hablar nos está pasando? del referente Emilio Calvo en cirugía de hombro. Hemos hablado del jefe, hemos hablado de una mezcla de la inteligencia artificial. Emilio Calvo como cirujano de hombro y referente internacional en cirugía de hombro. Eso no me lo niegues, eso es así. Bueno, eso es así. Para mí es dentro de mi desarrollo profesional, ha sido sin duda una de las áreas que más satisfacciones me ha proporcionado. O sea, eso no lo puedo negar. Se puede decir que te gusta el hombro, ¿no? No, pero voy a contar una anécdota porque yo cuando terminé la residencia, yo quería hacer lo que se llamaba entonces Sports Medicine, que era Ajá. cirugía de rodilla y tal y cual. Y yo pues me busqué las vueltas, hice mis esfuerzos y tal y cual, y me aceptaron para un fellowship para hacer Sports Medicine. Y entonces, nada, pues dijeron esto y tal y cual, y me dijeron, no, y tú no tienes que hacerlo, ya tienes que hacer cirugía de hombro. Y bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero en aquella época el hombro prácticamente no se operaba nada y Claro. era todo infiltraciones, las fracturas era mejor no las operes prácticamente. Entonces, luego yo empecé a desarrollarme el hombro y tuve la suerte de, en mis primeros años de desarrollo profesional, coincidir con la enorme explosión que tuvo la cirugía de hombro en esos momentos, ¿no? Por eso la he vivido. Y esto también me ha permitido, pues, obligarme a estar un poquito en la innovación y yo creo que eso, y mucho trabajo, por supuesto, pues me ha llevado a esa posición, digamos, de líder de opinión de alta visibilidad a nivel internacional. Pero vamos, que eso ha venido por el trabajo, por el día a día, porque en aquella época, y repito que sois muy jóvenes, perdonadme, en aquella época, pues el hombre era muy poquito lo que se hacía. Em, Me interesa una cosa que has dicho, llegar a ser líder de opinión o referente internacional. Has dicho, ha venido porque ha venido. Eh, Bueno, también hablo de mucho trabajo, ¿eh? no, pero a ver, o sea, hay mucha gente que trabaja mucho y de repente algunas personas consiguen por esfuerzo, por un toque de estar en el sitio adecuado, como dicen, en el momento adecuado. Queríamos preguntarte, para alguien que tenga como objetivo, pues, ascender, tener un puesto de liderazgo, de jefatura, desde tu experiencia amplia, ¿cuál sería 3 o 4 consejos que puedas darles para hacer o para no hacer? Pues mira, yo creo que esto depende de 3 factores, y se me ocurren ahora, seguramente luego se me olvida alguno, pero se me ocurren 3. Uno es el talento individual, no quiere decir que yo sea talentoso, ¿vale? El talento individual es evidente que hay personas que tienen mejor dotación, desde para operar a para todo. Hay otro componente que es el tener suerte, y de repente tú estás en el momento adecuado, en el sitio correcto y te llegan las cosas. Pero esto yo podría decir que en la parte de talento podría ser un 8%, la parte de, suerte sería un 2%, el 90% es trabajo. Trabajo. El 90% es trabajo, sin duda. Entonces, aquel que quiera, desarrollar, destacar en un área concreta, lo que tiene que hacer es trabajar en ello. Y el trabajo no viene del día a día, exclusivamente del día a día de tratar a tus pacientes, que es una parte fundamental. En el día de tratar a tus pacientes, de diseminar tu conocimiento y tu capacidad de crear conocimiento. En España, desgraciadamente, la investigación es un tema menor, y lo conozco bien por los currículums que veo, como he comentado antes. Tienes que analizar tus resultados y ser capaz de decir: "Esto es lo que hago yo y a mí los resultados son estos", pero no decir a mí me va bien o a mí me va mal. Estos son mis resultados. Yo he operado 20 pacientes, que son muy poquitos, y en 20 pacientes me ha pasado esto. Ya está. Entonces, esa parte del trabajo hay que
es muy importante el trabajo, como decía, la dedicación, y luego no solo consiste en operar y en ver a tus pacientes y tratarles, que por supuesto es imprescindible, nadie puede hablar sin operar al paciente, pues nadie la va a creer. O sea, un capítulo, un libro, un systematic review, lo contamos cualquiera, hasta un R1, por supuesto que sí. Lo que tiene credibilidad es lo que tú haces, y sin operar, y sin transmitir tu experiencia personal, y sin documentarla con investigación, no sirve para nada. Me gusta lo que has dicho. Yo creo que hay una frase que me parece que es de Picasso que dice algo así como: la inspiración está bien, pero te tiene que pillar trabajando. Entonces es esto, ¿no? O sea, que lo que tú dices del Eso es, talento, la suerte, eso es. pero si tú no estás, digamos, en el ajo, pues eso no Totalmente. Lo va a imposible, si ocurrir. no estás Totalmente. investigando, No, no y puede llegar la claro, y inspiración. tienes que trabajar, y tienes que ver pacientes, y tienes que operar, y tienes, bueno, y tienes que equivocarte, por decir: "Oye, aquí me equivoqué". O sea, nada que no conozcáis, porque a todos nos pasa, ¿no? Estamos ya finalizando con el tema y yo creo que me gustaría hacer solo una última pregunta para terminar. Eh, en el hospital en el que trabajas, en los últimos años hay es una referencia en cuanto a investigación. ¿Cómo se mezcla esa intensidad de trabajo que conocemos con el afán investigador que en los últimos años has conseguido tener en tu servicio? ¿Cómo se fomenta trabajo clínico y quirúrgico con trabajo investigador? Que no, para mí, desde luego, es bastante difícil. Bueno, ¿Cómo lo conseguís? no es fácil, porque, y para nadie es fácil. A mí Bueno, me sobre todo, gustaría, a mí me gustaría, yo muchas veces ¿cuántas veo. publicaciones hacéis al año? Esto es Bueno, importante. pues nosotros, por ejemplo, el año pasado hemos tenido 18 publicaciones en revistas de impacto. O sea que, entonces, esta actividad, primero, yo a veces percibir la oportunidad perdida de decir: bueno, si tenemos no sé cuántos casos de esta cosa y no hemos publicado nada, no pasa nada. En todos los equipos quirúrgicos hay diferentes tipos de personas. Hay personas que son claves porque te resuelven el politraumatizado que ha llegado ese día, y no publican nada, y dices: pero bueno, si es que vale mucho más lo de que resuelva el politraumatizado o la fractura compleja que el que publica. Y hay otras personas que, sin embargo, pues tienes ese afán. Yo lo que procuro es primero estimularles a todos, ¿eh? En segundo lugar, no obligarles, nadie que se puede sentir obligado. Y luego, a aquellos que sí que tienen interés y que demuestran capacidad para hacerlo, interés para hacerlo, pues procuro potenciarles. En el ámbito que yo manejo de la cirugía del hombro, así que tengo un campo más importante, pero por supuesto no es el único área en el que investigamos, y pues procuro dotar de todo tipo de recursos que están a mi mano para que puedan hacerlo. Qué bueno. Eso es. Eh, Me gusta. Seguro que no acierto, seguro que no acierto en muchos casos, y luego me escucharán mis compañeros y dirán: pero si a mí no me da tiempo para nada para investigar. Bueno, pero la voluntad está ahí, ¿no? Sí, exacto. La voluntad está ahí. Bueno, hay que intentarlo, no siempre se llega, pero por lo menos la voluntad es importante. Pues muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas De gracias. verdad, la verdad que ha sido súper refrescante. Me ha encantado el... Pero nos pasa como siempre. O sea, vamos hablando y empiezan a salir ramas que dices: necesitamos otro podcast de esto. Necesitamos que siga aquí para grabar sobre esto, sobre esto. Bueno, No, yo os agradezco enormemente que hayáis contado conmigo. De hecho, veía en Instagram los podcasts y los escuchaba, y decía: claro, a mí no me van a llamar. Y cuando me llamó Alfonso, dice: bueno, claro que sí. O sea, De verdad que un placer, Emilio, tenerte por aquí y finalizamos con esto, ¿no? tenías tu frase inspiradora, pero es Sí. que veo que no te sale. No, que yo tengo mi frase inspiradora, pero sí Que estás deseando decirla. Es que me pongo nervioso. Venga, dila. Eso digo, pero Venga. ¿tú quieres decir alguna O sea, reflexión voy a- final o...? No, o sea, que hagas tu frase. Pues bueno, como siempre, además encaja en nuestro episodio de hoy, a veces para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre traumas. traumas.